el tema del seminario primero, ¿sí? Varios me mandaron, hoy después de la clase ya les mando los trabajos, ¿sí? Varios me mandaron los grupos, pero faltan unos cuantos todavía, ¿sí? Así que todos los que falten, por favor, mándenme el grupo, así les envío el trabajo. Y la idea del trabajo la vamos a hacer en el aula de la otra vez, nos van a dar un proyector, así que la idea es que si pueden hacer una presentación de PowerPoint, ¿sí? Para que les ayude. La idea es que todos los integrantes cuenten una partecita del trabajo, ¿sí? Entonces, divídanse como a ustedes les parezca y la idea es que dure 15 minutos nada más, ¿sí? Que en 10-15 minutos cuenten de qué se trata el trabajo, ¿sí? Préstenle atención a cuáles eran los objetivos del trabajo, qué cosas se hacen en el trabajo, ¿sí? Qué experimentos hacen para poner a prueba y cuál es la conclusión que tienen en el trabajo, ¿sí? Eso es un poco la idea. Entonces, en general uno siempre, el trabajo lo más fácil en general es dividirlo como está escrito, ¿no? Primero se plantea el problema, que es como la introducción, ¿sí? Se dice los objetivos, ¿sí? Qué es lo que se quiere estudiar, investigar, cómo, ¿sí? Se hace para hacer eso, ¿sí? Cuáles son los experimentos, ¿sí? Que son los materiales y métodos, los resultados que dan esos experimentos y bueno, y cuál es la conclusión, la discusión de esos resultados. Entonces, la idea es eso, que lo digan de un modo sencillo, ¿sí? No tiene que ser nada complicado. Pueden encontrar en el trabajo cuestiones de estadística, qué sé yo, no le den mucha bola a eso, ¿sí? No se enrosquen, no se preocupen eso de entenderlo. Simplemente la estadística es importante para saber si las diferencias que encuentran son estadísticamente significativas o no, ¿sí? Más allá de qué estadístico usen para analizarlos en el trabajo, es ver si se puede decir que es estadísticamente distinto una cosa de la otra o no, ¿sí? Pero después otras cosas de estadísticas no se preocupen. Entonces, esa es la idea, ¿sí? Del trabajo. Profesora, Sí. una consulta. Yo a las personas que conozco, Sí. que curso materias, ya tienen grupo. Yo no tengo grupo, pero no sé cómo comunicarme con los que no tienen grupo, como para armar un nuevo grupo. Yo puedo, hagamos una cosa, mándenme hoy si alguien se arma y si no, yo puedo armarlo con la gente que queda. O puedo Ah, mandarles perfecto. un mail y decir a todos los que faltan y que se organicen en el mail los grupos. No sé si usan el mail, no sé si a todos les llega el mail que yo les había mandado la otra vez. Pues yo Sí, usé a mí me llega, por Ah, ejemplo. bueno, pues yo usé el correo que está en el campus, pero a veces no es el que todo el mundo usa. Eh, yo puedo mandar ahí y que se organicen ahí o yo decidir al azar, digamos, o a mí me da lo mismo. Si quieren yo les armo al azar, no sé si hay gente que ya tiene más o menos organizado, el tema es ese, que ya tiene organizado y que todavía no me lo mandó, pero ya estaban organizados, bueno, y si no, con los que queden se puede armar, creo que faltan 2 o 3 grupos a armar. Bueno, yo estoy de acuerdo, que lo haga usted. Si quieren les mando un mail armándolo yo y cualquier cosa me dicen si sí o si no. Pero bueno. Eh, no sé si hay acá más gente que esté en esa situación o alguien que esté en algún grupo pero que no avisó, que no mandaron mail todavía. ¿No? Bueno. Bueno, yo puedo dividir al azar con los que quedan y listo, si les parece. Buenísimo. Bueno, eh, hagamos así. Sí, Oscar. Sí, perdón, profe, yo estoy en un grupo, pero no sé si alguno de los chicos mandaron. Se supone que sí, pero bueno. Estoy con Araceli Bianco, con Patricia y con Rubén. A
Buenas, Según el sí, que yo sea, bueno. mandé el mail Ah, está bien, dale, la dale, semana gracias. pasada. Ah, ahí estoy viendo. Sí, con Lucía, Patricia, Rubén, sí, y Araceli. Sí, lo tengo ese grupo. Gracias, profe. Sí, me faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 3 grupos serían que faltan. Pero bueno, entonces los armo yo al azar y después de última ven, se pueden cambiar, intercambiar y listo, ¿sí? Bueno, ahora sí, si quieren, si les parece, arranquemos. Con la clase de hoy, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar hoy con herbivoría, ¿sí? Vamos a hablar, ¿sí? La idea de hoy es, no sé si voy a llegar a dar todos los contenidos, y si no cualquier cosa les subo los videos de otras clases, porque esto antes se daba en 2 clases y ahora con el feriado y eso quedó más reducido. La idea es ver distintos tipos de interacciones bióticas, ¿sí? Vamos a arrancar con herbivoría, ¿sí? Hay interacciones bióticas que nosotros consideramos benéficas y hay otras que consideramos perjudiciales, ¿sí? Pero siempre desde el punto de vista nuestro, mirándolo desde la planta, que es lo que nosotros queremos cultivar, ¿sí? Pero en realidad, bueno, qué sé yo, la herbivoría es perjudicial para la planta, pero es benéfica para el herbívoro, ¿sí? Siempre eso es como ponerle un mote que es nuestro, ¿sí? Tengamos eso en cuenta siempre. ¿Qué es lo que ocurre con las distintas tipos de interacciones, ¿sí? Entre las plantas y distintos tipos de distintos tipos de organismos en general, uno puede pensar, ¿sí? Porque uno puede pensar, bueno, con herbívoros, con patógenos, con lo que llamamos benéficos, o interacciones entre plantas, ¿sí? Con plantas vecinas, y después las interacciones abióticas, ¿sí? Nosotros estas dos, medio que ya las estuvimos viendo durante estas clases, ¿sí? Estrés abiótico serían de algún modo las cuestiones que vimos referidas a estrés hídrico, a estrés o no estrés lumínico, digamos, a nutrición, ¿sí? Interacciones abióticas vendrían a ser esas, ¿sí? Cuestiones que no son cómo el ambiente interacciona con la planta, o cómo la planta interacciona con el ambiente. Después, cómo interacciona con otras plantas, con todo lo que vimos de respuesta de escape al sombreado. Y ahora vamos a ver el resto de las interacciones, ¿sí? Que tiene que ver con interacciones con distintos tipos de organismos que no son plantas, ¿sí? Vamos a arrancar con los herbívoros, ¿sí? Uno puede pensar siempre que las plantas, ¿sí? Que responden a estos distintos tipos de interacciones, ya sea del ambiente o interacciones con otros organismos, de algún modo, ¿sí? Y esa respuesta, para que ocurra esa respuesta, tiene que haber algo que sea una señal, ¿sí? Entonces, hay en la interacción con los herbívoros, ¿sí? Hay cuestiones que se generan como una señal, ¿sí? Que ya las vamos a ver. Y esa señal, ¿sí? Tiene que poder ser percibida por la planta, ¿sí? Disparar una cadena de eventos que termina dando una respuesta, ¿sí? Entonces, vamos a hablar primero una cuestión más general, esto lo voy a pasar medio rápido. Primero podemos hablar, bueno, hay distintos tipos de herbívoros, ¿sí? Tenemos herbívoros más grandes, como los mamíferos, ¿sí?
O tenemos insectos herbívoros, ¿sí? En general, a nosotros los que más nos preocupan son los insectos, que son lo que nosotros llamamos plagas muchas veces, ¿sí? Los insectos, el 50% suele ser especialista, ¿sí? ¿Qué es especialista? ¿Saben lo que es cuando un insecto es un herbívoro especialista? ¿Alguno tiene más o menos idea de qué es? No, la verdad que no, ni idea. No, profe. Bueno, cuando uno habla de que es especialista, nos referimos a que come un solo tipo de planta, por ejemplo, ¿sí? O 2 o 3 tipos de especies y nada más, ¿sí? Entonces, hay muchos insectos, por ejemplo, acá está el ejemplo de la oruga de la mariposa monarca, ¿sí? Que es súper especialista, ¿sí? Solo come Asclepias. asclepias, ¿sí? Acá asclepias en el hemisferio norte es otra especie medio parecida a la asclepia, pero solo come esas plantas, ¿sí? No come otra planta, ¿sí? La mariposa sí se alimenta de distintas flores, pero la oruga no. La oruga es súper especialista, ¿sí? Come asclepia y si no hay asclepia se muere, ¿sí? Entonces, eso sería un ejemplo de especialista, ¿sí? Y el contrario del especialista es el generalista, ¿sí? Que come una diversidad de especies bastante variadas, ¿sí? Bueno, los mamíferos, ¿sí? Solo el 0,1% es especialista. En general los mamíferos no son especialistas, ¿sí? Acá está el ejemplo del koala, que es bastante especialista, ¿sí? Solo come bambú. O el panda. Pero después el resto de los mamíferos, ¿sí? Como la vaca o como la oveja o como un montón de mamíferos, son bastante generalistas, ¿sí? Comen un montón de plantas distintas, ¿sí? Bueno, eso es nada, simplemente como para ir describiendo los distintos tipos de herbívoros que tenemos, ¿sí? Tenemos después herbívoros, los mamíferos que son de pastoreo o de ramoneo, ¿sí? Tenemos, con respecto a los insectos, distintos tipos de insectos que se alimentan de plantas, ¿sí? Tenemos los saprófagos que comen, pero comen cuando la materia orgánica está muerta, ¿sí? Los fitófagos que sí se alimentan de las plantas vivas, ¿sí? Y después hay insectos zoófagos que son los que se nutren de animales vivos, ¿sí? A nosotros, cuando hablamos de herbívoros, estamos hablando de estos, ¿sí? Los fitófagos, ¿sí? Que son los que se comen las plantas vivas y que son las que de algún modo perjudican a las plantas, ¿sí? Dentro de estos tenemos distintos tipos, ¿sí? Tenemos los que comen hojas, ¿sí? Como por ejemplo los saltamontes, ¿sí? Tenemos los que son aradores de hojas, ¿sí? Como por ejemplo las larvas de las moscas, ¿sí? Que van por adentro, ¿sí? De la hoja, y uno cuando ve la hoja lo que ve es como vieron que se ve, es bastante común ver que las hojas tienen como un caminito. Como un caminito, ¿no? Como el mirador de las hojas, por ejemplo, Claro. profe. Esos son aradores, ¿sí? Y son larvitas, ¿sí? Muchas veces larvitas de moscas que se alimentan de las hojas adentro de la hoja, ¿sí? Tenemos los taladradores y los barrenadores, ¿sí? Que esos son más de tallo, ¿sí? Que también se alimentan por adentro, pero en realidad de los troncos, ¿sí? Después tipo los escarabajos, ¿sí? Que serán vísicos. Los que comen raíces, ¿sí? Hay escarabajos o gusanos que comen raíces, que son más complicados porque ya cuando uno lo ve, ya lo que ve en realidad en general ya es el síntoma en la planta, ¿sí? Pero no lo ve, es más difícil agarrarlos a tiempo a veces, ¿sí? Porque ya cuando uno ve el síntoma en la planta, capaz ya te comió
la mitad de las raíces de la pobre planta. Los que producen agallas, ¿sí? Los que chupan, ¿sí? El floema, ¿sí? Como los áfidos, ¿sí? Que insertan el piquito y pega justo en alguno de los floemas de la planta y chupa todo el floema, ¿sí? O los psicadélicos que hacen lo mismo, ¿sí? Entonces hay distintos tipos de fitófagos, ¿sí? Pero bueno, todos en su conjunto terminan siendo problemáticos, ¿sí? Acá voy a pasar medio rápido, hay distintos ejemplos, ¿sí? de los chupadores, ¿sí? Como las chinches, los pulgones, las chicharras, ¿sí? Tienen un aparato bucal especializado, ¿sí? Logran meter, pinchar y ir directo al floema, ¿sí? Encontrar el floema. Otra cosa interesante de los insectos es que tienen un ciclo de vida, ¿sí? Y el ciclo de vida, no todos los estadios son herbívoros, ¿sí? En general no suelen ser herbívoros en todos los estadios, ¿sí? Entonces a veces es solo un estadio en el que el insecto es herbívoro, ¿sí? Los masticadores, ¿sí? Las langostas, los grillos, los saltamontes, tienen una pieza bucal que lo que hace es directamente masticar la hoja, ¿sí? Después tenemos las hormigas que son cortadoras, ¿sí? Las hormigas es un tipo de herbívoro medio particular porque no son fitófagas, en realidad no se comen las hormigas a la hoja, ¿sí? Lo que hacen las hormigas en realidad es cortar las hojas y llevárselas al hormiguero y alimentan a un hongo con esas hojas, ¿sí? Entonces las hormigas en realidad se alimentan de un hongo que cultivan. ¿Y cómo lo cultivan? Llevándole hojas, ¿sí? Entonces nosotros lo consideramos herbívoro porque nos termina cortando y comiendo y sacándole hojas a la planta, pero no la comen en sí, ¿sí? Lo que hacen en realidad es alimentar a un hongo. El taladro, como habíamos dicho, ¿sí? Los barrenadores se ven así en general, ¿sí? Lo que hacen es comer en la corteza, ¿sí? de los árboles, ¿sí? Adentro en realidad, y también son problemas muchas veces en los bosques o en plantaciones forestales importantes. Los comedores de raíces, ¿sí? El bicho torito, por ejemplo, el bicho torito no come, ¿sí? Es totalmente inofensivo, pero su isoca, ¿sí? Uno de sus estados larvarios, sí es súper voraz, ¿sí? Y come las raíces de las plantas. Y entonces ese es un herbívoro que come raíces, ¿sí? Cuando uno medio que se da cuenta, es más difícil de darse cuenta porque no ve cuando comen las raíces, ¿sí? Lo que termina viendo después es el síntoma de la planta que tiene síntomas muchas veces de deshidratación, ¿sí? Y por más que uno la riegue, está caída, ¿sí? Y es porque está con muy pocas raíces, ¿sí? Tenemos los minadores, ¿sí? Que son estos que les decía hoy, que dejan ese caminito dentro de la hoja, ¿sí? En los cítricos es bastante común verlos, ¿sí? Y en términos generales hay un montón, ¿sí? De insectos que podemos meter dentro de este grupo de herbívoros, ¿sí? Como les decía, en general, ¿sí? O un gran porcentaje de estos herbívoros son especialistas, ¿sí? Entonces no es que te comen distintas plantas, sino que te agarran muy fuertemente a una planta, ¿sí? O 2 o 3 especies. Y a veces nada, te las destruye directamente, ¿sí? Acá, esto lo paso medio rápido, ¿sí? Es otro tipo de división de los insectos que no tiene que ver con el tipo de herbívoros que son, sino con una caracterización más sistemática, ¿sí?
en donde distintos géneros incluyen un montón de tipos de herbívoros distintos, ¿sí? Acá hay un grafiquito, ¿sí? Que tiene que ver con esto que decíamos al principio, que tiene que ver con esto de si son más especialistas o no, ¿sí? Y lo que se ve es eso, que por ejemplo, los minadores, ¿sí? Acá lo que hacen es agarrar un grupo grande de minadores, ¿sí? Este estudio lo hicieron en Inglaterra, en distintos árboles, ¿sí? Y lo que encuentran es que unos 30 y pico, ¿sí? de insectos minadores consumen, ¿sí? o afectan una sola especie de planta, ¿sí? Unos 9, 10 especies de minadores comen de 2 plantas distintas, encuentran 4 que comen 3, ¿sí? Encuentran, qué sé yo, 2 especies que coman 4 plantas, ¿sí? Así es como se lee este gráfico, ¿sí? Esta es la cantidad de plantas, ¿sí? que comen, ¿sí? Acá, por ejemplo, insectos, minadores que coman 7 variedades de especies distintas, encontraron uno solo, ¿sí? ¿Se entiende? Que coman 6 distintas, encontraron 2, ¿sí? Que coman 5, encontraron... Que coman una sola especie, o sea, que sean especialistas, encontraron 34, ¿sí? Entonces, por eso es que decimos que la mayoría de los insectos herbívoros, o por lo menos más del 50%, o el 50% más o menos, son muy especialistas, ¿sí? Comen una sola tipo de planta, ¿sí? Por eso muchas veces, a veces se disparan las plagas, ¿sí? En los cultivos. Porque, ¿cuál es el problema de los cultivos? Bueno, que uno, el cultivo en un cultivo tradicional, digamos, uno lo que encuentra es un monocultivo, ¿sí? Se cultiva una sola especie, ¿sí? Se cultivan muchas hectáreas de una única especie. Bueno, si te agarra el bicho que come justo esa especie, se te hace una plaga, ¿sí? Porque no tenés una variedad de otras plantas en donde uno pueda tener... ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero en donde uno pueda tener insectos, ¿sí? Que preden a esa plaga que uno tiene, ¿sí? Es como que uno potencia, ¿sí? La capacidad que tiene un bicho de hacerse plaga, ¿sí? Teniendo un monocultivo. Es muy raro encontrar plagas, por ejemplo, en algún sector de plantas nativas, ¿sí? En donde hay una mezcla de especies distintas, ¿sí? Entonces, el tema de las plagas se acrecenta mucho cuando uno cultiva, ¿sí? En condiciones naturales, en general, es muy, muy poco común encontrar plagas, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tiene la herbivoría? Bueno, cuando hablábamos en las clases pasadas siempre decíamos, bueno, por ejemplo, los fotoasimilados, ¿sí? Que producen las hojas, ¿sí? La fotosíntesis produce azúcares, ¿sí? Que nosotros llamamos fotoasimilados. Esos azúcares son consumidos por la hoja, pero también después son exportados, ¿sí? ¿Exportados a dónde? A otras hojas, ¿sí? Al tallo, a las raíces. Y cuando entra en floración, ¿sí? Y se produce la fertilización, la gran mayoría de esos fotoasimilados van a ir a parar ¿a dónde? Al fruto y a la semilla, ¿sí? Entonces, el rendimiento, ¿sí? Que tiene una planta, la cantidad de granos que puede producir, ¿sí? O de semillas o de frutos, depende directamente de ¿qué? De la cantidad de hojas que tiene, ¿sí? De la biomasa que produce fotoasimilados, ¿sí? ¿Cuál es el problema de la herbivoría? Si los herbívoros te comen las hojas, la planta que tiene menos hojas, va a producir menos fotoasimilados, entonces va a tener menos rendimiento, ¿sí? Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, cómo es
esto está en inglés, ¿no? Pero esto es el rendimiento, son kilos por hectárea, ¿sí? Esto es de trigo, ¿sí? En función de cuántos áfidos encuentran, ¿sí? Fíjense, las plantas que no tienen áfidos, ¿sí? Tienen un rendimiento de, qué sé yo, 6.000, 5.000 kilos por hectárea, ¿sí? De grano. Los que tienen unos 30 áfidos, ¿sí? 30 áfidos por... Esto... No sé si es por espigo, no sé bien. O por planta, no, debe ser medio... por espiga debe ser. Baja bastante el rendimiento. Y los que tienen 60 las mata, ¿sí? Muchísimo más. Entonces, claramente la herbivoría tiene una consecuencia importante sobre la producción de semillas, ¿sí? Acá lo que se ve es el número de semillas, ¿sí? Pero con el porcentaje, acá no es que le ponen un herbívoro, sino que lo que hacen es artificialmente defoliar las plantas, ¿sí? Cuando le sacan el 50% de las hojas, fíjense cómo cae el número de semillas, ¿sí? Es lógico. Cuando le sacan todo, ¿sí? Directamente no da semillas, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. ¿Esto es independientemente de en qué etapa fenológica se haga? Porque imagino que no es lo mismo una planta que persigue una plaga a una que directamente se desarrolla sin plagas, pero estando en vegetativo quizás dispara el desarrollo de nuevas hojas y después continúa el desarrollo. Me imagino que con un menor rendimiento, pero eso te quería preguntar si es... No, bueno, sí, depende en qué momento te agarra la plaga y cuánto afecta, ¿no? Si puedes tener una defoliación más o menos importante, pero si se agarra a tiempo y están en los primeros estadios, bueno, la planta puede rebrotar y no tener tantas pérdidas, sí, por supuesto. Depende en qué momento, ¿sí? Si la defoliación te agarra en el momento en donde está llenando el grano, y ahí puede ser mucho más, el impacto puede ser mucho más perjudicial, por ejemplo. Porque no da tiempo a que rebrote y que los granos se llenen de fotosimilados. Sí, depende mucho de eso, sí. Pero en términos generales, la herbivoría siempre te perjudica, ¿sí? Te perjudica el rendimiento y si uno el rendimiento casi de cualquier cosa, ¿sí? También va a tener menos flores, va a tener un montón de cuestiones, ¿sí? Después siempre depende de eso, depende si es algo que se controla a tiempo y la planta logra volver a rebrotar y salvar un poco la situación. Puede que el impacto no sea tan grande, pero depende de eso, ¿sí? Gracias, profe. Esto que les contaba hoy de, bueno, pensar a los herbívoros, ¿sí? Como perjudiciales, ¿sí? Que yo les decía, bueno, tengamos que tener en cuenta que es nuestra visión de, bueno, perjudicial para la planta, ¿sí? En principio. Bueno, hay algunos casos en donde tampoco es tan claro decir, bueno, es perjudicial o no es perjudicial. ¿Por qué? Por ejemplo, el caso de la oruga, ¿sí? De la mariposa, de la monarca, el estadio de larva, ¿sí? Es perjudicial para la planta. Pero cuando es mariposa, es benéfico, ¿o no? Porque las mariposas son polinizadoras, cumplen un rol muy importante en el ciclo de vida de una planta. Entonces, llamarle perjudicial o benéfica es encasillarla capaz en algo muy estricto que no necesariamente es así, ¿sí? Entonces, está bueno tener en cuenta que
lo que a veces uno piensa que es perjudicial, ¿sí? Y tal vez uno sale a matar a la oruga, ¿sí? Estamos matando a la oruga, pero después también estamos matando al polinizador, ¿sí? Entonces, por eso está bueno capaz tener una idea un poco más integral y tratar de tener manejos en donde se controlan, digamos, lo importante a veces es tratar de conseguir un ecosistema en donde se pueda controlar, ¿sí? Que la oruga no se convierta en una plaga que te destruye todas las plantas, pero tampoco eliminarla de la faz de la tierra, porque después uno se queda sin el polinizador, ¿sí? El problema de la falta de polinizadores en los cultivos es un problema bastante grande, ¿sí? No se le ha dado mucha bola, pero en estos últimos años se ha empezado a darle más bola. Hay un montón de grupos que han hecho un montón de trabajos ingresando polinizadores, ¿sí? A las abejas, por ejemplo, y han observado que el rendimiento de los cultivos aumenta un montón cuando se ingresan polinizadores, ¿sí? ¿Cuál es el problema del monocultivo? Bueno, tiran veneno y matan todo, ¿sí? Y así como matan un montón de insectos herbívoros, matan también polinizadores, ¿sí? Entonces, nada, está bueno pensar eso, tratar de no encasillar, ¿sí? A las especies como perjudiciales o benéficas, sino, bueno, tratar de ver que en los ecosistemas suele haber equilibrio, ¿sí? En los ecosistemas naturales. Y nosotros, al hacer un cultivo, lo rompemos, ¿sí? Yo en mi casa, por ejemplo, tengo huerta y tengo asclepias, y lo que sucede es que se devoran, pero la única planta que comen, como dice usted, es la asclepia. Sí, Pero hasta los tallos se comen. sí. Pero cuando ya pupan, la naturaleza es tan sabia que la planta brota, pero brota 10 veces más. Sí. Es como que crece con más fuerza. Es increíble. Sí, yo tengo también asclepia. Un año me pasó de que no volvieron, no pudo brotar de vuelta. Y ahora lo que hago es tal vez que tengo grupitos de asclepia distribuidas en distintos lugares y eso hace que se me mantenga mejor. Pero sí, brotan después, sí. A mí me pasó una vez tenía una sola planta y fue muchísimas Pero bueno, esas cosas pasan también. Son equilibrios medios. En un jardín uno tiene un equilibrio medio artificial. Pero sí, eso pasa. La oruga brota, te la morfa entera, pero la planta en general suele después brotar, la asclepia. Y sí. Y la mariposa tiene un montón de beneficios después. Entonces, bueno, está bueno tener asclepias en los jardines. Y asclepias, y hay un montón de plantas que ahora se están volviendo a utilizar, un montón de nativas que son que mantienen, ¿sí? a un montón de polinizadores y para tratar de recuperar un montón de insectos que se han ido perdiendo, ¿sí? Por el tipo de por los desastres que hacemos nosotros, digamos. Pero sí, es verdad, brota un montón después la planta. Pero bueno, a veces si tenés una sola, a mí me pasó un año de tener una sola y me la liquidaron. Pero bueno, cuando uno deja algo un poco más en equilibrio más natural, pasa eso, no te quedás. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno quiere cultivar, si vos querés cultivar asclepia, es medio complicado, o con otra especie, ¿no? Porque está bueno, pero también es cierto, si uno tiene un vivero y quiere cultivar bueno, es un tema tener plagas, ¿sí? Y es una cuestión de manejo que no es tan fácil a veces, ¿sí? Evitar los agroquímicos, ¿sí? Lo ideal es tratar de evitarlos, pero bueno, es todo un tema ese, no es algo tan sencillo tampoco. Porque además es eso, uno cuando tiene un cultivo ya está metiendo un factor que no es natural, que es tener
una o dos especies nada más adentro de un invernáculo, ¿sí? Eso no es algo natural. Entonces, bueno, ahí ya estamos rompiendo mucho del equilibrio que ocurre naturalmente entre los insectos. Entonces, es un tema ese. Pero bueno, eso, ¿sí? Acá hay otro ejemplo de también la mariposa, la banderita, sí, argentina, que también la oruga es lo que llamaríamos perjudicial y su mariposa o el estadio de mariposa es benéfico, ¿sí? Esto de que cuando decíamos, por ejemplo, que los insectos son especialistas, ¿sí? Tiene que ver con una cuestión evolutiva, ¿sí? Y una cuestión evolutiva que va desde los dos lados, ¿sí? El herbívoro, ¿sí? Que va a evolucionar, que va cambiando, ¿sí? En millones de años, y las plantas también, ¿sí? Entonces, las plantas, ¿sí? Las plantas tienen un montón de resistencia contra un montón de herbívoros, ¿sí? Por eso también muchos son especialistas, ¿sí? Los que logran, de algún modo, ganarle esas resistencias, bueno, se convierten en herbívoros de esa especie, ¿sí? Pero después, uno a veces piensa que las plantas son súper susceptibles a un montón de bichos, y no es así, ¿sí? Uno no se da cuenta que las plantas en realidad resisten un montón de herbívoros, un montón, con patógenos pasa lo mismo, tienen un montón de resistencia, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, hay algún que otro insecto que logra ganarle esas resistencias y es el bicho que se te convierte en el herbívoro, ¿sí? en la plaga de tu planta. Pero después, las plantas tienen un montón de resistencias o de tolerancias, ¿sí? Y entonces vamos a ver un poquito de qué se tratan este tipo de, tanto las resistencias como la tolerancia, ¿sí? Vamos a ver un poquito cómo es ahora no desde el punto de vista del insecto que come, sino qué es lo que hace la planta, ¿sí? O qué le pasa a la planta cuando es atacada por un herbívoro, ¿sí? Vamos a hablar de dos tipos, ¿sí? La resistencia o la tolerancia a un herbívoro, ¿sí? La resistencia, cuando hablamos de resistencia, es alguna característica que tenga la planta, ¿sí? Que vamos a ver que son un montón distintas, que lo que hacen es que reducen la preferencia del herbívoro o reducen su desempeño, ¿sí? Entonces, a veces hay cosas que tienen que ver con el gusto, por ejemplo, ¿sí? Y entonces tienen algunos compuestos las plantas que al herbívoro, ¿sí? Ya sea insecto o mamífero también, no le gusta, ¿sí? Entonces eso hace que tal vez el herbívoro no coma esa planta porque tiene cosas que no le gustan, ¿sí? O tiene cosas que le limitan el crecimiento, ¿sí? Al herbívoro, ¿sí? Entonces le limitan el desempeño del herbívoro, ¿sí? Entonces, esas cosas son las que llamamos como resistencia, ¿sí? Las plantas tienen una resistencia frente a ese herbívoro, ¿sí? Porque ese herbívoro no las ataca, ya sea porque no les gusta o porque cuando comen no se pueden alimentar bien de esa planta, ¿sí? Y después vamos a ver que hay otras cosas que tienen que ver con tolerancias y otros tipos de respuestas que tienen más que ver con que la planta puede de algún modo tolerar, ¿sí? Ser dañada por el herbívoro, ¿sí? Y entonces puede tener cierta tolerancia que no le baja esto que decíamos, que si se la come un herbívoro le baja mucho el rendimiento. Bueno, hay plantas que pueden tolerar un cierto grado de daño por un herbívoro sin que se les afecte tanto, por ejemplo, el rendimiento o tanto el ciclo de vida de la planta, ¿sí? Entonces, vamos a ver distintos mecanismos de resistencia, ¿sí? Defensas físicas, químicas, que pueden ser constitutivas o inducidas. Ahora vamos a hablar un poquito de eso.
y cosas que tienen que ver con esto que hablábamos de la calidad nutricional, ¿sí? De que el herbívoro no se alimente bien de esa planta. Y después, con respecto a los mecanismos de tolerancia, tienen que ver con eso de que la planta tolere al herbívoro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, muchas veces en algunas plantas, cuando son comidas cuando pierden parte de la biomasa vegetal, ¿sí? Las hojas que le quedan, en las hojas que le quedan, logran aumentar la fotosíntesis, ¿sí? Entonces se dispara un aumento de fotosíntesis, se dispara también un aumento de crecimiento, ¿sí? Eso pasa mucho, por ejemplo, con las gramíneas, ¿sí? Los pastos. Los pastos, si uno no lo corta, va creciendo, pero crece mucho más lento, ¿sí? Vieron que lo cortan, ¿sí? Así no sea un herbívoro, uno puede cortarlo artificialmente con una máquina de cortar el pasto, y si te llueve un poco, en 3 días te volvió a crecer un montón, ¿sí? Te querés matar porque tenés que volver a cortarlo. Bueno, es porque los pastos tienen mecanismos de tolerancia, ¿sí? Los pastos, las gramíneas, conviven mucho con los herbívoros, ¿sí? Hay muchos mamíferos que comen gramíneas, y entonces tiene ese tipo de respuesta, ¿sí? Que una vez que pasa y que se les corta un montón de hojas, aumentan rápidamente el crecimiento, ¿sí? Muchos aumentan la ramificación, ¿sí? Por eso las podas son usadas en viverismo, se usan mucho las podas. ¿Por qué? Porque cuando uno poda, las plantas ramifican más. Bueno, es una respuesta de tolerancia eso a herbívoros en realidad en la planta, ¿sí? La planta surge en la evolución esa respuesta, más bien para contrarrestar al herbívoro que vino y te comió un montón de hojas. Bueno, ramifica un montón, ¿sí? Algunas plantas relocalizan el carbono, ¿sí? Guardan los fotoasimilados en las raíces, ¿sí? Y lo envían, lo tienen guardado en las raíces y después lo envían al vástago, ¿sí? Cuando solo queda parte de un ápice o de algunas hojas, ¿sí? La respuesta, ¿sí? A los herbívoros, hay distintas respuestas, ¿sí? Algunas plantas, por ejemplo, liberan compuestos, ¿sí? Que son percibidas por otras plantas que están cercanas, ¿sí? Y que esas plantas logran disparar, ¿sí? Un sistema de defensa, ¿sí? Sin haber sido atacada por el herbívoro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos un herbívoro que ataca una planta, ¿sí? Esta planta libera compuestos, ¿sí? Que pueden ser, a veces son volátiles, que van por suelo, ¿sí? Que se mueven por suelo, y a veces son volátiles que se mueven por aire, ¿sí? Que son compuestos que se liberan en la parte aérea de la planta y que se libera a la atmósfera, ¿sí? Y que entonces esta planta, que no fue atacada por el herbívoro, percibe estas señales que libera esta otra planta y ya dispara una respuesta, ¿sí? Para prepararse al ataque de este herbívoro, ¿sí? Eso es bastante común, ¿sí? Está bastante bueno esa defensa que tienen las plantas, incluso sin ser atacadas, ¿sí? Vamos a ver distintas estrategias de defensa frente al ataque, ¿sí? Y cuáles son los mecanismos de percepción, ¿sí? Cómo perciben las plantas el ataque y qué defensas tienen, ¿sí? Las defensas que tienen las plantas, nosotros las dividimos, ¿sí? En 2 grandes grupos, las constitutivas y las inducidas, ¿sí? Las constitutivas, ¿cuáles son? ¿A qué les hace recordar esto de constitutiva? Son compuestos que tiene la planta.
son inherentes en la planta en sí. Claro, son cosas que tiene la planta, ¿sí? Y que las tiene todo el tiempo, ¿sí? Haya o no haya herbívoro, ¿sí? Por ejemplo, las espinas, ¿sí? Las espinas o los tricomas son defensas que son barreras físicas, ¿sí? Y eso es algo que producen constitutivamente, ¿sí? A veces puede aumentar también, sí, puede también ser inducido, pero hay por lo menos un conjunto de estas barreras físicas que la planta los tienen siempre, ¿sí? Las rosas tienen espina, aunque no haya una vaca tratando de comérselas, ¿sí? Tienen siempre espinas. Bueno, las barreras físicas son eso, las constitutivas son eso, son cosas que se producen independientemente de que esté o no el herbívoro, ¿sí? Entonces tenemos barreras físicas, tenemos la producción de toxinas, ¿sí? Hay plantas que producen un montón de metabolitos, ¿sí? Que son tóxicos para los herbívoros, ¿sí? Algunas producen repelentes, ¿sí? De alimentación o repelentes de ovoposición, ¿sí? Para que no pongan huevos. Entonces, esas son cosas que son constitutivas. Y después hay defensas que son inducidas. ¿Cuáles son las inducidas? Bueno, las que se producen después del ataque del herbívoro, ¿sí? Cuando el herbívoro empieza a atacar, bueno, las plantas inducen un montón de defensas. Más allá de tener constitutivas, que eso ataja a un montón de herbívoros, bueno, si el herbívoro más logra sobrepasar estas barreras constitutivas y empieza a atacar a la planta tiene un montón de defensas que induce, ¿sí? Que son, algunas son directas y otras indirectas, ¿sí? Las directas son, de vuelta, barreras físicas que tienen en general más que ver con producción de resinas o de lignina, ¿sí? Producen un montón de metabolitos secundarios, ¿sí? Que como los alcaloides, los terpenoides, los fenólicos, ¿sí? Un montón de productos que son a veces tóxicos para los herbívoros o a veces tienen que ver con el gusto nomás, ¿sí? Proteínas de defensa, ¿sí? Que atacan directamente al herbívoro. Y después hay algunas indirectas como esto que hablábamos, compuestos volátiles, ¿sí? O la producción de néctar extrafloral, ¿sí? Ahora después vamos a hablar un poquito de eso, que lo que hacen estas indirectas es atraer a predadores del herbívoro, ¿sí? Entonces, muchas veces las plantas liberan volátiles y esos volátiles son percibidos por ejemplo, un insecto también, pero que ataca al insecto herbívoro, ¿sí? Un insecto que es carnívoro, ¿sí? Que se alimenta de otro insecto, que es fitófago, que es zoófago, perdón, y que come al herbívoro, ¿sí? Entonces, es una defensa, pero es indirecta, no es que la planta libera algo que le hace algo directamente al herbívoro, sino que lo que libera es algo que atrae a otro insecto que se morfa al herbívoro, ¿sí? Y eso pueden ser compuestos volátiles, ¿sí? que el predador percibe, ¿sí? En el aire o en el suelo, o puede ser a veces la producción de néctar extrafloral, ¿sí? Produce néctar en lugares que no son las flores, ¿sí? No es para atraer polinizadores, sino que es para atraer a algunos insectos que van a comer ese néctar y que las protegen a las plantas de herbívoros, ¿sí? Creo que hay algún trabajito de estos entre los trabajos que van a ver, que nada, es muy simpático el sistema. Profe, eso sería, por ejemplo, el caso de cuando aparecen las vaquitas de San Antonio y se comen los pulgones. Sí, por ejemplo. Sí. Esas son, no sé, no estoy segura si las plantas liberan compuestos volátiles cuando aparecen los pulgones o las vaquitas van antes, eso no lo tengo tan claro. No he visto nunca pero sí que las vaquitas son predadores de los pulgones y son los benéficos que son los que llamamos insectos benéficos, por ejemplo.
porque son predadores de un herbívoro. No estoy segura si... Voy a ver si hay algún trabajo. Si se sabe que las plantas liberen compuestos que atraen a las vaquitas. Es probable. No sé si hay algún estudio de eso, pero sí. Sí, esos son, por ejemplo. Entonces, acá hay algunos ejemplos, ¿sí? De estas barreras físicas que les contaba hoy, ¿sí? Que es plantas, por ejemplo, con espinas, ¿sí? En general, cuando es con espinas, suelen ser defensas a herbívoros más grandes, ¿sí? Los tricomas, ¿sí? Suelen ser defensas para insectos más chicos, ¿sí? Entonces, los tricomas en las plantas muchas veces generan una barrera física, ¿sí? Y a veces también generan toxinas, tienen toxinas que también son barreras, como en este ejemplo, que estos tricomas glandulares, ¿sí? Liberan compuestos tóxicos, ¿sí? Y entonces quedan los bichos ahí atrapados en los tricomas, ¿sí? Por un lado porque es una barrera física, pero por otro lado porque tienen compuestos tóxicos, ¿sí? Tienen toxinas, ¿sí? Entonces, estas son defensas constitutivas, ¿sí? Estas plantas tienen siempre estos tricomas que están que tienen esas toxinas, ¿sí? Y entonces, nada, quedan ahí atrapados los bichos, ¿sí? Otros liberan o tienen compuestos que son repelentes, ¿sí? Y que eso funciona en general, bueno, con un montón de insectos que no son especialistas, ¿sí? Pero que a veces esos compuestos, eso es lo que yo les decía, las plantas tienen un montón de defensas, ¿sí? Pero el insecto que logra ganarle a esas defensas, digamos, es el que se convierte en especialista, ¿sí? Entonces acá hay un ejemplo, por ejemplo, de ¿qué planta es? Esto es es arveja, ¿no? En Vicia faba, sí. Produce un compuesto, ¿sí? Simigrin, que ese compuesto es repelente, ¿sí? De un montón de insectos, ¿sí? Acá este es un áfido, ¿sí? Que, fíjense, cuanto más compuesto tiene, cuanto mayor cantidad de este simigrin, de este compuesto tiene la planta, menos cantidad de áfidos hay, ¿sí? O menos, en realidad acá lo que ven es menos larvas deja ese áfido, ¿sí? Pero hay un áfido, ¿sí? Que es el áfido que logró, al que no le hace nada ese repelente, que al revés, ese áfido utiliza esa molécula para ir, ¿sí? Es como que es el compuesto que es repelente de un montón de insectos, bueno, con el especialista de esa planta, ¿sí? Funciona como un atractor ese compuesto, ¿sí? Y entonces uno lo que ve es que cuando la planta tiene un montón de ese compuesto, se llena de ese áfido, ¿sí? Entonces, bueno, siempre la evolución así es un juego de ir ganando, ¿sí? Van surgiendo cosas en la evolución en donde las plantas pueden ir defendiéndose de un montón de bichos, pero después los bichos también van sobrepasando esas barreras y utilizando a veces esas defensas para su beneficio y para ir, por ejemplo, y encontrar la planta, ¿sí? Pero bueno, producir esto a la planta le permite defenderse de un montón de áfidos, probablemente, ¿sí? No de pero de un montón de otros áfidos, ¿sí? Entonces, las inducidas, ¿sí? Que decíamos hoy, son defensas que
se expresan de manera sistémica. ¿Qué significa eso? ¿Qué piensan que significa eso? ¿Es en toda la planta? ¿Y cómo es en toda la planta? ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, yo tengo esta hoja, ¿sí?, que está siendo atacada por este herbívoro, ¿sí? Viene una larvita y se la empieza a comer. Que se exprese de manera sistémica tiene que ver en parte con eso que vos decís, que, bueno, empieza a comer acá y ¿qué pasa? Induce, ¿sí?, un montón de defensas. Son inducidas en esta hoja, donde se la está comiendo, pero también se induce en estas otras hojas, en donde no se están comiendo estas hojas. ¿Y por qué se puede inducir? Cuando algo es sistémico, significa que viaja por dónde. ¿Se mueve por dónde? ¿Por floema? Por floema. Por floema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las defensas, ¿sí?, o la señal en realidad, ¿sí?, muchas veces más bien es la señal. La hoja esta percibe que está siendo comida. Bueno, se produce una señal, ¿sí?, que esas señales tienen que ver con señales endógenas. ¿Se acuerdan cuáles son las señales endógenas? ¿A qué les llamábamos señales endógenas? Las exógenas hablábamos que eran las señales del ambiente, ¿sí? Del ambiente. Interno. La luz, Endógenas el son agua. las internas de la planta. Sí, y tenían que ver con cuál, con qué eran en general. Las hormonas, ¿se acuerdan? Decíamos, bueno, las hormonas las considerábamos señales endógenas, ¿sí? Entonces, cuando aparecían las auxinas, ¿sí?, se producía auxinas en la planta, bueno, eso disparaba el crecimiento, ¿sí?, era una señal endógena. En las defensas, ¿sí?, de las plantas, también ocurre eso, ¿sí? Las señales, ¿sí?, la planta percibe al patógeno, ¿sí?, o al herbívoro en este caso, perdón, y produce hormonas, que son las señales para que viajan a toda la planta, ¿sí?, a través del floema, que disparan a estas defensas inducidas, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que acá se produce una hormona, vamos a ver que hay distintas hormonas y que depende de qué tipo de ataque, ¿sí?, si es de herbívoros o de patógenos, se produce en la planta, distintas hormonas se producen y viajan al resto de la planta y producen que se produzcan una variedad de estas defensas, ¿sí? Acá vemos una generalidad de defensa, pero después cada especie produce algunas de estas cosas, ¿sí? No es que producen todas, pero producen algunas de estas cosas, ¿sí? Un conjunto de cosas en general, pero no todas necesariamente, ¿sí? Entonces, tenemos distintas defensas inducidas directas, ¿sí?, las barreras físicas, como son por ejemplo las resinas, ¿sí? Entonces muchos árboles, no sé si han visto, producen esta resina, ¿sí? ¿Cómo es que se llama? Tiene otro nombre, la gomosis, por ejemplo, ¿sí? No sé si han visto la gomosis de muchos frutales, ¿sí? Sí, profe. Como una especie de gomosis, ¿sí?, que es una resina que sella la herida del insecto, ¿sí? Porque los insectos los que taladran, lo que se hacen es se comen el floema y el xilema, ¿sí? Se comen los vasos de conducción, ¿sí? Entonces, estas resinas tapan, ¿sí?, esas heridas. Es medio problemático porque a veces se convierte en eso que se llama la gomosis, que si bien esto hace defender a la planta del insecto, a veces la sobreproducción de estas resinas tapa al xilema y al floema y la planta se termina muriendo porque se tapan las vías de Profe, le quiero hacer una pregunta. Sí. A mí me pasó con el laurel de jardín, por ejemplo, que la quisieron agarrar las hormigas porque encontré que estaban mordidas, un par de hojitas nada más. Como no se pudieron seguir comiendo a la planta, porque seguramente, bueno,
por ese proceso de que no, alguna toxina, algo que no le gustaba, atacaron las flores. ¿Las hormigas? ¿No sería algún Sí, otro bicho? no, las hormigas, porque yo tengo 4 laureles de jardín y como yo las veía, no se podían comer las hojas y se comían los pimpollitos, las flores. Bueno, sí, seguro que el laurel en general no es muy atacado por bichos, porque no les gustan los bichos. Eh, y sí, y probablemente el pimpollo no tenga un montón de estas defensas y sí se las coma. Pero vos ves que se cortan el pimpollito y cae, o ves como comido. Sí, 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 no, aparte porque ya después no florecían enteras porque estaban comidas, mordidas, sí, estaban picadas. Sí, eso te puede pasar, sí, que ciertos órganos no las puedan comer y comen otros. Sí, sí, sí. Es raro que esté comido, porque lo que suelen hacer las hormigas, bueno, si es muy grande la hoja capaz sí, pero si no, en general lo que hacen es que la cortan entera, cae la hoja y después la rompen abajo. Pero bueno, depende a veces un poco de la especie. Pero sí puede pasar eso, de que algunos órganos se los comen y otros no. ¿Sí? Bueno, entonces eso, estas resinas, ¿sí? Sellan las heridas, ¿sí? Y suelen tener alguna toxicidad, ¿sí? Muchas veces. A veces termina siendo un problema porque, como les decía, la resina a veces, la sobreproducción de esta resina tapa los vasos de conducción y la planta termina perdiendo a veces parte de sus ramas o termina muriendo directamente porque se le tapan se tapa el xilema principalmente, ¿sí? Bueno, el flema también y puede generar un problema. Pero bueno, es eso, cuando uno ve este tipo de resina en los árboles, es una defensa que tienen, ¿sí? Frente al ataque de un montón de insectos. Muchas veces también ocurre algo que es como una especie de endurecimiento, ¿sí? Se acumulan ciertos compuestos que generan una pared más dura, ¿sí? Y eso también evita que pueda ser atacado por los herbívoros, ¿sí? La producción de metabolitos secundarios en general es enorme, ¿sí? Las plantas producen un montón de metabolitos secundarios distintos, ¿sí? Un montonazo, que tienen distintas funciones defensivas, ¿sí? Hay alcaloides, flavonoides, ¿sí? Un montón de distintos tipos de productos, ¿sí? Muchos de estos productos nosotros los consumimos, ¿sí? La nicotina, por ejemplo, es un alcaloide que la planta lo produce para defenderse, ¿sí? Lo mismo con la cafeína, lo mismo con la cocaína, ¿sí? Son productos que se usan, las plantas los usan como defensa, ¿sí? Y que producen, como les digo, una diversidad, ¿sí? de estos metabolitos secundarios que son muy efectivos, ¿sí? Porque a los insectos en general no les gusta, entonces o no les gustan o son tóxicos para los insectos, ¿sí? O tienen una función que les limita el crecimiento, ¿sí? Entonces hay un montón de compuestos distintos, ¿sí? Alcaloides, fenólicos, terpenoides, ¿sí? Un montón de compuestos distintos, todos tienen función antiherbívoro, ¿sí? Muchas proteínas de defensa que producen algunas plantas lo que tienen es que son inhibidores de algunas cosas de los insectos que lo que hacen es que les retrasen el crecimiento, ¿sí? Y entonces
Acá, por ejemplo, ponen a... Estos experimentos los hacen enfrentando, ¿sí? Las ponen a las plantas, ¿sí? Y le ponen orugas, ¿sí? Naturalmente, probablemente esta oruga capullera no va a las plantas de maní, ¿sí? Y atacan a la de garbanzo, pero bueno, para hacer el experimento agarran y le ponen orugas a plantas de garbanzo y a plantas de maní, ¿sí? Y lo que encuentran es que, fíjense, las que comen las plantas de garbanzo crecen mucho más que las que comen las plantas de maní, ¿sí? 14 días después, ¿sí? Las orugas que terminaron el maní pesaban, nada, 100 miligramos, ¿sí? Y las que están en las plantas de garbanzo pesan 400 miligramos, ¿sí? Que son estas grandotas. ¿Y eso por qué es? Bueno, porque claramente el maní debe tener alguna cosa que le retrase el crecimiento a esta oruga, ¿sí? Acá lo que hacen es ver, bueno, el daño que producen en distintas plantas. También, creo, acá ponen un lepidóptero, creo que era. Que es un escarabajito, ¿sí? Entonces ponen escarabajos en distintas plantas y también ven cuánto daño hace, y también encuentran menos daño en plantas que producen inhibidores de proteinasa, ¿sí? Entonces, estas son las defensas que nosotros decimos directas, ¿sí? Las que cuando el bicho empieza a comer, se inducen, ¿sí? Entonces, la planta de maní, por ejemplo, cuando la oruga la empieza a comer, induce estas proteínas de defensa y la oruga no puede crecer tanto, ¿sí? Porque se está comiendo una planta que tiene inhibidores, ¿sí? Que le retrasan el crecimiento, ¿sí? Los metabolitos secundarios que decíamos hoy también se liberan mucho más cuando aparecen el insecto, ¿sí? Y después tenemos las indirectas, ¿sí? Las indirectas son las que, como decíamos hoy, no son las que le hacen algo directo al herbívoro, sino que son las que atraen a algún predador que ataca al herbívoro, ¿sí? Y entonces, acá hay un ejemplito, ¿sí? De que, por ejemplo, esta planta, al ser atacada por esta oruga, la planta libera compuestos volátiles, ¿sí? Que atraen a esta avispita, que lo que hace la avispa es ponerle huevos, ¿sí? A la larva, ¿sí? Le pone huevos y estos huevitos, cuando eclosionan la larva se morfa al herbívoro, ¿sí? A la oruga. Entonces, lo que termina ocurriendo es que las plantas terminan defendiéndose de la oruga porque logran llamar a alguien que se morfa al herbívoro, ¿sí? A un predador del herbívoro, ¿sí? De estos hay ejemplos varios, ¿sí? Hay un montón de ejemplos y cada vez se conocen más, ¿sí? De compuestos volátiles que atraen a los predadores de los herbívoros, ¿sí? Entonces, acá hay como un esquemita, ¿sí? De distintos tipos, ¿sí? Tienen el ejemplo que veíamos recién, que son de compuestos volátiles, ¿sí? Y también pasa mucho en el suelo, ¿sí? En este ejemplo, por ejemplo, cuando las plantas son atacadas por larvas de escarabajos, ¿sí? Son comidas las raíces son comidas por larvas de escarabajos subterráneos, ¿sí? Liberan unos compuestos volátiles, ¿sí? Que en este caso atraen a nematodos, ¿sí? Que infectan y atacan a estas larvas, ¿sí? Y esto entonces es un ejemplo de compuestos volátiles, pero que son liberados en el suelo, ¿sí? Y que atraen nematodos que infectan estas larvas, ¿sí?
En la parte aérea es el ejemplo de recién, ¿sí? De atraer avispitas que, por ejemplo, le dejan larvas a la oruga. Y acá es nematodos, por ejemplo, que son los que infectan a esas larvitas, ¿sí? Después, en el ejemplo de la producción de néctar extrafloral, ¿sí? Lo que hace el néctar es atraer insectos que son protectores, ¿sí? de esas plantas, ¿sí? Fíjense, el néctar ese se suele encontrar por ahí, ¿sí? Antes, fíjense, acá está ahí en el pecíolo, ¿sí? De la hoja, ahí se produce el néctar, y entonces lo que hace es que van las hormigas, y las hormigas actúan como protectoras, ¿sí? A veces no son necesariamente zoófagas, ¿sí? No es que necesariamente se coman a los predadores, sino simplemente que si ya están las hormigas, los predadores no se acercan, ¿sí? Y acá hay como una especie de experimento que hicieron en donde ven cuántas mordidas tiene una planta, ¿sí? Cuando no tiene las hormigas y la planta que tiene las hormigas, ¿sí? Y fíjense que las plantas que tienen hormigas prácticamente no tienen mordidas de herbívoros, ¿sí? Y sin hormigas tienen un montón, ¿sí? Vamos a ver cómo estamos de tiempo. 21. No, vamos a terminar y después volvemos con patógenos, ¿sí? ¿Les parece? Esto no es que tengan que saber todo esto, digo, se los cuento más o menos, como para vayan teniendo una idea de cómo funciona, ¿sí? Pero los trabajos que yo les doy no van a las vías de señalización, ¿sí? Pero la cuestión es que lo que ocurre, ¿sí? Cuando un herbívoro come, ¿sí? Una hoja, y uno lo puede eso producir, simular, por ejemplo, cortando la hoja, ¿sí? Uno puede hacer estos experimentos sin tener un herbívoro, y uno tiene la planta y corta la hoja, ¿sí? Lo que se ve es que esa herida que ocurre en la hoja, ¿sí? Produce un montón de genes que terminan produciendo la síntesis de hormona en esa misma hoja, ¿sí? Dos hormonas principalmente, ¿sí? El jasmónico, se le pone ja, ¿sí? Jasmónico, y el etileno, ¿sí? Y que el jasmónico y el etileno viajan, ¿sí? Como una señal sistémica, y producen un montón de genes de defensa en el resto de la planta. Entonces yo puedo ver que cuando agarro y corto una hojita, ¿sí? Voy 1 o 2 horas después y me fijo, ¿sí? Le saco esta otra hoja y me fijo si tiene más o menos genes de defensa, y lo que veo es que tiene un montón de genes de defensa que aumentaron, ¿sí? Que se están produciendo cuando yo corté la hoja esta, ¿sí? Si a la planta control que no le corto la hoja, no tiene acá un montón, tiene bajos niveles de genes de defensa, ¿sí? O baja expresión. En cambio, cuando yo corto, ¿sí? Lo que encuentro es que el resto de la planta, ¿sí? Activa las defensas, ¿sí? Y eso es gracias a hormonas que se producen, ¿sí? Entonces, este videito no sé si va a andar. No está andando. Decía que anda, pero no está andando. Bueno, no importa igual. Nada. Dentro de estos mecanismos de defensa, sí, una de las cosas que se activan es un flujo de calcio, ¿sí? Cuando empieza a comer, ¿sí? Acá esto no se ve, pero bueno, la planta esta se va poniendo, es una planta transgénica que cuando aumentan los niveles de calcio larga un cierto brillo, ¿no? Entonces
lo que se ve es que cuando la oruguita empieza a comer la planta, empieza a dispararse, ¿sí? Un montón de calcio por todos lados, y eso dispara, ¿sí? Una cascada de fosforilación que produce la síntesis de la hormona del ácido jasmónico, ¿sí? O la síntesis de jasmonato, ¿sí? Es lo mismo. Nada, no se ve en el videito, pero bueno, la cuestión es esa. Hay un montón de moléculas, ¿sí? Que disparan las respuestas, ¿sí? El calcio es el que se encontró que es una de esas moléculas que disparan todas estas respuestas. Y la cuestión es que lo que terminan disparando es la síntesis de la hormona, ¿sí? Lo que termina siendo después la señal que viaja y que dispara la defensa es la hormona, ¿sí? Entonces, el jasmónico, ¿sí? O los jasmonatos tienen un rol bastante central, ¿sí? en el sistema de defensa frente a herbívoros, ¿sí? Lo que ocurre es que cuando viene entonces algún insecto masticador, ¿sí? O uno lo puede imitar cortando simplemente un pedazo de hoja, ¿sí? Lo que ocurre es que aumentan mucho los niveles de jasmónico, ¿sí? Y ese jasmónico viaja a toda la planta, ¿sí? Produce también la síntesis transiente del etileno. El etileno es una hormona que tenía una característica, no sé si se acuerdan. Es la única hormona que no es, que es una molécula que cuando se sintetiza es un gas, ¿sí? Es volátil, ¿sí? Es gaseosa el etileno. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de maduración de fruto? Que uno puede madurar los frutos, los climatéricos, ¿sí? Los que se maduran con etileno, como la banana, por ejemplo. La banana produce etileno, ¿sí? No sé por qué tengo eso ahí. Entonces, cuando uno madura, si uno pone una banana en una bolsa, ¿sí? Lo que ocurre en la bolsa es que el etileno que se produce se empieza a concentrar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese gas madura a la banana si está verde o si ponemos otra fruta. Por ejemplo, en mi caso yo a veces pongo paltas Sí. que están verdes en una bolsa con bananas y es rapidísimo, en 2 días más o menos madura. Claro, porque lo que uno hace cuando lo cierra en la bolsa es que, como el etileno es gaseoso, ¿sí? La banana se va madurando con etileno, pero lo va liberando, ¿sí? Entonces es más lento el proceso. Ahora, cuando uno lo cierra, el etileno que va alargando la banana se va concentrando, porque uno le cerró la bolsa y entonces genera una atmósfera que se está concentrando de etileno, y entonces la maduración es mucho más rápida, porque la concentración de etileno ahí es mucho mayor. Y uno puede poner otra fruta, siempre tiene que ser una climatérica, ¿no? No todas las frutas se maduran con etileno. Si yo pongo un limón, no lo voy a madurar, ¿sí? Un limón verde, ya está, va a quedar verde, ¿sí? No se madura. Pero las que son climatéricas, ¿sí? Las que maduran, cuando uno cierra, lo que hace es aumentar la concentración de esa hormona, porque es gaseosa. Bueno, en las defensas también es importante que sea gaseosa, ¿sí? Porque se libera y eso también viaja mucho más rápido a toda la planta, ¿sí? Entonces, la síntesis transiente de etileno también es una parte importante de las defensas, ¿sí? Profesora, una consultita. Sí. Hola. Sí. Las frutas entonces climatéricas son las que tienen mayor cantidad de etileno y las otras tienen menos o no tienen. Sí, no ocurre esa producción, tienen etileno, pero no ocurre ese aumento en la producción, ¿sí? De etileno. Ok. Las climatéricas lo que tienen es que hay un momento en donde hay un pico, en donde empieza a producir un montón de etileno, que eso aumenta la respiración y eso aumenta la maduración.
Las que no son climatéricas no tienen ese proceso. Tienen hormona etileno, pero actúa como en otras cosas. No es tan importante la maduración del fruto. Gracias, profesora. Nada. Ahora vamos a hablar después del recreo un poquito de los patógenos, ¿sí? Entonces, en las defensas frente a patógenos son otras hormonas, ¿sí? Como el ácido salicílico, las que actúan más, pero siempre un poco que todas las hormonas interactúan en sí, ¿sí? Los jasmonatos actúan también, interactúan con otras hormonas, como el etileno que vimos recién, y producen estas defensas sistémicas, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito de eso. Esto es un poquito más de lo mismo. Las plantas, por ejemplo, si uno tiene una planta que no puede sintetizar, ¿sí? El ácido jasmónico, es una planta que es mucho más susceptible, ¿sí? Es una planta que tiene muy comprometidas las defensas, ¿sí? Acá, por ejemplo, lo que hacen es, tienen una planta que es mutante, ¿sí? De un gen que participa en la síntesis del ácido jasmónico. Entonces esta planta no puede producir ácido jasmónico, y fíjense, cuando le enfrentan a orugas, fíjense, ya esta está súper atacada y esta otra, que es el genotipo salvaje, no, ¿sí? Y cuando uno va a ver cómo son las orugas, ¿sí? Que comen acá, son enormes. Fíjense, las orugas re grandes en esta planta que no tiene jasmónico, y en esta, en cambio, quedan muy chiquititas, ¿sí? No pueden crecer en esta planta. Esta planta dispara claramente sus respuestas de defensa mediante un aumento del ácido jasmónico, y eso hace que toda la planta se pueda defender. Como esta no puede producir ácido jasmónico, la oruga se la morfa sin problema, ¿sí? Entonces, estos son las evidencias que se han ido encontrando, que son las que terminan dándonos una idea de que el ácido jasmónico es la hormona principal, ¿sí? Que induce las respuestas frente a herbívoros, ¿sí? Acá también hacen algo similar, también tienen un mutante que en este caso no es un mutante que no puede producir el ácido jasmónico, sino que es un mutante que no lo puede percibir, ¿sí? Que no puede responder, ¿sí? Entonces no es que no se produce el ácido jasmónico, sino que por más que se produzca, no está la vía de señalización que tiene que haber, ¿sí? Que dispara las respuestas de defensa, ¿sí? Porque está mutado ahí en esa parte. Entonces también pasa un poco lo mismo. La cantidad de daño que se produce en las plantas mutantes es mucho mayor que en las plantas wild type, ¿sí? Que las normales. Y acá ocurre lo mismo, ¿sí? La cantidad de huevos que dejan, fíjense, en las mutantes es mucho mayor que en las plantas normales, ¿sí? Después tienen una sobreexpresante que no nos importa. Pero la cuestión es esa, fíjense, si uno ve la planta normal y ve la mutante, el daño que se produce en las mutantes, las que no tienen la vía de señalización de jasmónico, comparado con la planta normal, ¿sí? Y uno lo puede ver también en las hojas, ¿sí? Acá algo de daño hay, ¿sí? Pero se dispara la respuesta de defensa y ya logra defenderse la planta. En cambio acá no, fíjense que el daño que hacen las hojas es terrible, ¿sí? Entonces, nada. Esto medio es un resumen, ¿sí? De lo que estuvimos viendo. Pero como ahora vamos a seguir con patógenos, pasamos medio de largo con eso, ¿sí? Acá hay como un ejemplo distinto de cosas que pasan, que los distintos herbívoros y los tipos de defensa que se producen en las plantas, ¿sí? Son medio repaso eso. Bueno, no sé si tienen